cuando en verano de 2017 recibí el encargo de Red Book Ediciones de escribir un libro dedicado a explicar de forma breve y sintética lo más remarcable del Baix Llobregat y l'Hospitalet, la verdad es que no lo dudé dos veces. El hecho de poder reunir en un mismo libro mi pasión sobre la historia, las curiosidades y la geografía de una comarca en la que me siento especialmente unido, junto con mi gusto por los relatos breves y mi capacidad de síntesis, me convertía el hecho de escribir este libro en un reto especialmente atractivo. Y me puse manos a la obra. Así las cosas, empecé a recopilar rasgos y curiosidades características de cada uno de los pueblos que forman el Baix Llobregat, hasta el punto que, desde la editorial, me tuvieron que poner freno, porque había tantos temas que, en vez de un libro, habría parecido un tomo de la Espasa Calpe si hubiera desarrollado todos los temas propuestos. Y es que, allí donde parece que no hay nada, donde parece que Barcelona lo acapara todo, en cuanto rascas un poco, sale una impresionante cantidad de historias y temas de interés que no solo dan para un libro, sino para varios. Una riqueza cultural, natural, social, histórica, artística, arquitectónica, muchas de las veces desconocida para los mismos habitantes de la comarca y que merecía la pena darles luz para público conocimiento. En este libro de 231 páginas, dividido en tres grandes temáticas como son el entorno geográfico, dominado por el omnipresente río Llobregat, la historia y el entorno humano, se recopilan 368 temas que, ocupando todos y cada uno de los pueblos de la comarca, tratan aspectos característicos relevantes o curiosos de estos municipios. Se ha de remarcar que la presencia de Hospitalet en el libro no es casual, ya que aunque en la actualidad no pertenezca a la comarca del Baix Llobregat por intereses políticos, su ubicación, su historia y sus gentes han tenido desde siempre unos lazos extraordinariamente íntimos con sus vecinos del Llobregat. Por alguna cosa se apellida de Llobregat, claro. De este modo, en 1001 curiositats del Baix Llobregat y l'Hospitalet, escrito de una forma sintética y entretenida a modo de pequeñas pastillas temáticas que se leen como quien come pipas, descubriréis la gran cantidad de ermitas e iglesias románicas que hay en la comarca, los castillos que destruyó Felipe V en 1714, las tradiciones, algunas de ellas bastante locuelas, de los pueblos del Baix, leyendas, personajes famosos, gastronomía y centenares de curiosidades más, que tenemos a nuestro alrededor y que la mayoría de las veces nos pasan totalmente desapercibidas. Espero que este libro, prologado por uno de los mejores conocedores del río Llobregat, el químico Roger Lloret, y que podéis adquirir en vuestra librería habitual o directamente en la web de Red Book Ediciones, os ayude a descubrir una comarca tan particular como el Baix Llobregat, escondida por la sombra de la Gran Barcelona, pero que, con una gran personalidad cultural y social, vale muchísimo la pena de conocer con más detenimiento de lo que acostumbramos a hacerlo. ¡Que lo disfrutéis!